Ok, yo para el tema de la tertulia he elegido la administración intramuscular de la hormonoterapia para personas trans, binarias y no binarias. Todo el rato voy a estar refiriéndome a las personas trans, haciendo hincapié en el binarismo y el no binarismo, ¿vale? Para no dejar fuera a nadie. Y bueno, yo soy enfermera, empiezo. Vale, me llamo Marta, soy enfermera, utilizo pronombres femeninos y bueno, toda esta idea de esta tertulia comenzó un poco porque soy muy consciente de que las sanitarias tenemos un camino brutal por recorrer a la hora de enfrentarnos, ¿no? de cuidar de las personas trans y de cualquier otro colectivo marginado. Tenemos un camino por delante larguísimo, soy súper consciente. Y aparte yo soy una ferviente defensora de la autonomía del paciente. Yo sé que hay muchísimas sanitarias a las que les cuesta bastante el tema de la autonomía porque, no sé, lo ven como un ataque hacia sus capacidades y su profesión, ¿no? Pero yo soy súper partidaria de eso. Y la realidad es que como las sanitarias no estamos formadas en este tema, lo dejamos todo al libre albedrío de cada persona. Las personas trans, binarias, no binarias, voy a decir personas trans para no ser muy plasta repitiéndome todo el rato, sufren una discriminación brutal, ¿no? Y esta mañana, por ejemplo, yo lo estaba hablando con mis compañeras del trabajo, que son todas chicas majísimas, enfermeras maravillosas, pero no están muy metidas en este tema, ¿no? Que estamos un poco hablando siempre de, bueno, que sí que lo van a intentar hacer bien porque no quieren discriminar, pero nunca les ha interesado especialmente el tema, no nos hemos metido a hablar sobre esto. Entonces, claro, no es la idea de... O sea, bueno, perdón, en plan, voy a hacer un corto un segundo. Esta formación está enfocada sobre todo a las personas trans, binarias, no binarias, que quieran autoadministrarse la hormonoterapia de vía intramuscular, ¿no? Enseñarles a hacerlo para que lo puedan hacer en casa. Y también para los círculos cercanos de cuidados que esas personas consideren que pueden administrarles en el caso de que ellos no quieran, ¿vale? Cuestión, no sé si hay alguna persona trans presente y creo que hay más sanitarias, entonces también quería hacer un poquito, aunque esto las personas trans sé que se lo saben de memoria porque lo viven en sus propias carnes y no quiero hacer yo ninguna explicación, en plan o sea, hablar por ellas de ninguna manera, sí que creo que hay algunas personas que igual no son tan conscientes de esto y que les viene bien saberlo, así que me meto un poquito en eso. Y eso que estaba hablando con mis compañeras y que no es el plan de pues esta persona, y utilizamos términos como yo sé, travelo, que se ha utilizado un montonazo a lo largo de la vida, o incluso lo podemos ver en el caso de las mujeres cis, si nos metemos un poquito más en mi historia, ¿no? De ir a la consulta, y no es que me manden a fregar, es que a lo mejor dan por hecho que mi dolor es psicosomático, o que yo, no sé, lo que tengo, pues eso, todo es la regla, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues ese tipo de discriminaciones las sufren las personas trans así, y las personas del colectivo en general, ¿no? Que hablamos de pues encasillarles todos en un grupo, ¿no? El típico de, ¿y vosotros tal? ¿Vosotros qué? Y en plan, ¿nosotros qué? No tenemos nada, o sea, no, somos personas completamente distintas. Pero bueno, entonces, y ya como han estado hablando, que a mí lo de Samuel me ha venido genial, además que me ha encantado y vuestras aportaciones han sido también increíbles. El tema ese, ¿no? Que, por ejemplo, el tema legal, el nombre legal, ¿no? Que directamente tenemos el nombre legal puesto en la historia clínica y efectivamente lo que ha dicho Laura, que es verdad, que o lo escribimos en la historia clínica, que es un paciente trans que utiliza tales pronombres, que eso ya me parece un paso muy avanzado, y que pues utiliza tal nombre y ya estamos patologizando, lo estamos metiendo en una historia clínica que no debería de estar ahí. O sea, una persona trans no debería de salir del armario cada vez que dice hola o entra por una puerta. Entonces, lo que voy a hablar ahora no va en dirección a los sanitarios, pero sí que es explicar un poco que es que lo que estamos consiguiendo con esto es que las personas trans no van al hospital. O sea, van, obviamente, pero no van tanto como otras personas. Les da miedo. O sea, yo conozco a personas que no se han vacunado, por ejemplo, del COVID, porque no quieren pasar por eso. Y yo cuando vacuné en su momento, es que decíamos los nombres en voz alta, o sea, llamar a la sala y decir el nombre que te aparece en la historia clínica y a lo mejor de repente te encuentras con una persona trans y ese nombre de la historia clínica no es su nombre. Y todo eso es violencia, es una violencia brutal que les hace muchísimo daño y que esto, por supuesto, si me está escuchando alguna persona trans lo sabe perfectamente y yo no le tengo que contar nada, pero es que es algo que es muy perjudicial. Entonces, lo que estamos consiguiendo es efectivamente personas que reciben diagnósticos tardíos, atención tardía, cuidados tardíos, y eso obviamente acaba perjudicando en su nivel de vida. Y hablamos siempre de la esperanza de vida de las personas trans, que es muy baja, y es decir, todo esto tiene que ver con eso, ¿vale? Entonces, eso, yo soy muy partidaria de la
de la autonomía y esta formación va un poco en torno, o sea, hacia ello, ¿de acuerdo? Que las personas trans que lo requieran, que lo consideren así de alguna manera, puedan administrársela. Y luego también, barriendo un poco hacia casa también, creo que es muy importante que todos los colectivos que necesitamos asistencia sanitaria de alguna manera, ¿no? Las mujeres, las personas trans, etcétera. Creo que es que me parece muy importante que nuestros derechos se están viendo muy amenazados. En plan, estamos viendo una polarización política brutal y social y quiere decir que es que como sigamos, ¿dónde van a recortar primero? Pues igual en nuestro aborto, en nuestra hormonoterapia, etcétera. Entonces, cuanto más podamos hacer por nosotros, mejor. Eso es algo así. Ojalá, obviamente, mientras ponemos resistencia y luchamos contra ese avance, pues sirva, por supuesto, y que lo conseguiremos. Pero bueno, mientras tanto, cuanto más podamos ser independientes, mejor. Entonces, en esto que vamos a ver, tipos de hormonoterapia y las vías de administración. Se me escucha aunque estoy en glitch, ¿verdad? Sí, vale. Vale, recuerdo, soy enfermera, yo no soy médica, no pretendo, o sea, yo de tipo de hormonoterapia sé bastante poco, no soy endocrino, no pretendo hablar mucho del tema, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a dejar unas tablas y simplemente con información, ¿vale? Ojalá en algún momento haya alguien médica que dé una charla más, pues eso, más adaptada a las personas que no son sanitarias sobre el tema, pero yo no voy a ser esa persona, ¿vale? Y vías de administración sí, que es mi trabajo, soy pues eso, y bueno, me voy a centrar en la vía de administración intramuscular, porque me parece que es la más complicada, ¿no? Muchas de ellas son orales, sublinguales o un spray, incluso hay geles para la piel, y la subcutánea, por ejemplo, también es importante, que ahora lo contaré un poquito más, pero creo que es muchísimo más asequible, perdón, por ejemplo, pues eso es lo mismo que hacen todas las personas con diabetes pues a la hora de administrarse la insulina. Entonces, la intramuscular me parece más complicada, también queda un poquito más de reparo porque es un poco más complicado, más laborioso, las agujas son más largas, etcétera, y me parece que casi todas las personas transmasculinas utilizan intramuscular, tienen una administración intramuscular, entonces, bueno, pues me parecía más guay centrarme en esto. Entonces empezamos con los tipos de hormonoterapia. Este cuadro lo he sacado es que lo tengo aquí. El protocolo está extraído del protocolo de atención sanitaria a personas adultas con diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, que me lo ha facilitado María, que está aquí escuchándonos. Hola María, muchas gracias. ¿Vale? Y nada, simplemente aquí vienen un poco los tipos de hormona perdonadme, los tipos de tratamiento hormonal que las personas trans a las que pueden acceder, la pauta, ¿no? Y un poco las observaciones. Repito que todo esto sería única y exclusivamente para que la paute un médico, una persona que sepa sobre el tema, pero bueno, conocimiento es poder, está genial que todas sepamos, todas sepamos a qué nos enfrentamos, qué es lo que vamos a administrarnos, cómo va a ser, etcétera, ¿vale? Vale, pues eso, pues muy por encima se dividen estrógenos, antiandrógenos, análogos de la gonadotropina y los progestágenos. Y como vemos aquí de todos estos, si nos vamos a la triptorelina, vemos que es la intramuscular, ¿no? Para las personas transfemeninas solamente hay una que es intramuscular, entonces nos centraríamos en esa, el resto, pues como podemos ver, es pues eso, oral, sublingual, como os he comentado antes, ¿vale? Y bueno, pues eso, que yo aquí no me meto porque repito que no soy médica ni pretendo serlo, así que aquí me quedo. Y luego nos pasamos a las personas transfemeninas, a ver si consigo pasar, que no sé qué he hecho aquí. A las personas transmasculinas, perdonadme. Para aclarar, pues si alguna persona no lo sabe, cuando me refiero a personas transfemeninas y transmasculinas, transfemeninas estoy haciendo un término paraguas para las personas trans, para las mujeres trans y para las personas no binarias que de alguna manera, mediante esta hormonoterapia, pretenden feminizar su expresión de género, ¿no? Y las personas transmasculinas, pues lo mismo, hombres trans y personas no binarias, que lo que pretenden es masculinizar su expresión de género, ¿vale? Y como podemos ver, en las transmasculinas, pues tenemos la testosterona, que dos de las maneras de administrarse, pues es intramuscular. Y esa es la manera por la que eso es el motivo por el que yo me he querido meter un poquito en este tema. Y lo mismo, sacado del mismo protocolo. Vale, comenzamos con la administración intramuscular. Estoy hablando súper rápido y voy a ser muy corta, lo siento un montón, pero bueno. Vale, para empezar, ¿qué es la inyección intramuscular? Aquí cualquier enfermera que esté y sanitaria en general lo sabe perfectamente, pero bueno, como bien dice el nombre, es una inyección que tiene que llegar al músculo, ¿vale? Como podemos ver en esta imagen,
pues tenemos, antes de llegar al músculo, tenemos la epidermis, la dermis y luego la capa subcutánea, ¿vale? Que la capa subcutánea sería como ya la grasilla que tenemos y es ahí, por ejemplo, es donde se administraría la subcutánea, ¿vale? Y algo que es muy importante que que voy a contar más adelante, es que, pues eso, para llegar hasta ahí, que es una capa larga, obviamente va a depender de la anatomía de los pacientes, bueno, en general de la anatomía, ¿no? Un poco de la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo, etcétera. Entonces, tiene que ser una aguja más larga, como podemos ver en la imagen, y tiene que llegar al músculo, por lo cual vamos a tener que pinchar en 90 grados. Pero bueno, eso lo cuento ahora también más adelante. ¿Qué vamos a necesitar para el tratamiento? Pues necesitaremos, obviamente, el vial de tratamiento, ¿vale? Que eso, repito, se pauta por un médico, ¿de acuerdo? No, esto no es la autonomía no va al libre albedrío para pautarnos las cosas sin conocimiento. Y, por ejemplo, el que tengo yo aquí puesta, que he puesto esta imagen, pues que luego lo comentaremos bien, nos podemos encontrar el vial del tratamiento, pues desde una ampolla individual para una sola administración hasta esta que hay en esta imagen de Textox, que es pues del mismo vial sacamos varias dosis, ¿vale? Que eso va a ser importante a la hora de administrar más adelante. Simplemente una jeringa, ¿vale? Que dependiendo del tratamiento, ya veremos, también influirá en donde nos administramos, puede ser de 5 mililitros o de una de insulina que tienen 1 mililitro dividido en ya no me va a salir la palabra, bueno, en mililitros dividido en porciones más pequeñitas, que ahora no me va a salir y lo siento un montón. Y luego la aguja intramuscular, ¿de acuerdo? Que ahora también lo mismo, os explicaré que depende de la zona, puede ir un poquito, podemos variar un poquito esa parte, pero bueno, la intramuscular, que es un poco la más larga y la más de calibre más gordo para administrar la medicación. Unas gasitas que no tienen que ser estériles y, por supuesto, como esto es algo accesible para todas las personas, tenemos, no hace falta alcohol, el alcohol típico, pues con el alcohol gel que todos tenemos en casa porque hemos vivido una pandemia horrible, pues entonces podemos utilizarlo perfectamente para administrarnos nuestra hormonoterapia. Vale, ¿dónde podemos administrarla? Esta imagen que he sacado también me parece interesante porque ya que aprendemos a administrar la hormonoterapia, pues bueno, pues así administramos cualquier otra inyección intramuscular, ¿vale? Entonces, bueno, aquí te viene un poquito dependiendo de la edad, ¿vale? Pero es que me parece una imagen muy esclarecedora de las zonas, ¿vale? Tenemos el hombro, el deltoides, ¿no? Que es donde pondríamos las vacunas generalmente, que es donde lo vemos, que como veremos más adelante, como hay poquita cantidad de piel de grasa entre la piel y en general, entre la piel y el músculo, pues bueno, las cantidades van a ser más limitadas que, por ejemplo, en el glúteo, que lo tenemos aquí abajo también, que es la más utilizada, ¿vale? También podemos utilizar la cadera y el muslo, ¿vale? Pues lo mismo, aquí lo que pone es simplemente que dependiendo de la edad, pero obviamente no tiene que ver con la hormonoterapia, no vamos a pinchar bueno, a lo mejor sí, pero no es el caso de las personas trans en la hormonoterapia a un niño de 3 años, ¿de acuerdo? Y nada, continuamos. Por ejemplo, manera de administrar en el glúteo. El glúteo para mí es mi favorita del mundo porque me parece súper fácil, me parece que hace menos daño y es genial, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Tenemos el glúteo que, como podemos ver en la imagen, lo dividimos en 4 partes, ¿vale? Desde el inicio, donde termina más o menos nuestra nalga, el inicio del glúteo hacia la cadera. Y lo tenemos que dividir en 4 partes. ¿Por qué lo tenemos que dividir en 4 partes? Porque tenemos que ir a la sección derecha superior. Esto es porque tenemos por ahí una cosa que se llama nervio ciático, que como lo toquemos, pues vamos a hacer bastante daño. Y no es plan de hacer bastante daño. Y entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Cuanto más arriba a la derecha nos vayamos, obviamente sin llegar a la cadera, ¿vale? No hay que llegar o sea, luego os enseño a la cadera, pero sin llegar al hueso de la cadera, quiero decir, mejor, porque a veces el nervio ciático está un poquito movido y al pinchar, pues ya no es que lo pinchemos, que podemos hacer mucho daño, sino que al administrar la medicación, pues obviamente vamos a meter un líquido en una zona donde no debería de haber más presión aún de la que ya hay, entonces podemos presionar el nervio y hacer también daño, pero bueno, eso al final se diluiría y se absorbería, perdón, y ya está, que tampoco tiene más tutía, pero bueno, esa sería la zona de inyección. La manera de administrar esta, recomendable, para si te la vas a administrar a ti misma, pues sería estando tú de pie y apoyándote en la cadera contraria a la que te vas a pinchar. De esta manera vamos a hacer que el músculo esté muy relajado y así nos va a costar menos, ¿de acuerdo? También de esta manera nos puede administrar otra persona,
¿vale? Y también para otra manera de administrarlo, si nos lo va a administrar otra persona, es tumbados boca abajo en una cama con los pies colgando. Colgando, en plan, sí, ¿me entendéis? Solo colgando en la parte de abajo de la cama. Entonces, de esta manera los músculos van a estar más relajados y va a ser más fácil de administrar. Más fácil de administrar y también más indoloro, me refiero, no más fácil. Vale, tenemos la cadera, ¿vale? Esta imagen que tienes aquí en medio de la manita es muy esclarecedora porque es donde lo medimos. Esta manera de medir es muy al principio, ¿no? Al principio la gente pues, nos ponemos y nos dedicamos a mirar que nos falta sacar una regla, pero luego ya más o menos nos ubicamos y sabemos dónde pinchar, ¿no? Pues esta parte de la cadera, no nos podemos automedir, ¿vale? Pero podemos pedirle a alguien que nos mida, más o menos encontramos la zona y vamos por ahí viendo cuando haya que repetir el tratamiento, pues volvemos a pinchar en esa zona que ya nos la sabemos más o menos. Sería poniendo la base de la mano donde termina el glúteo más o menos, perdón, donde termina el hueso de la cadera, disculpad, me mido muy abajo, y en el dedo pulgar señalando a la ingle de la otra persona, porque nosotros mismos no podemos. Y abriendo entre el dedo corazón en recto hacia arriba y el dedo índice donde se quede, pues entre medias del índice y del corazón. Y ahí se podría inyectar perfectamente la medicación también, ¿vale? La manera de hacerlo, pues lo mismo que antes, apoyándonos en la cadera contraria para que esa zona esté lo más relajada posible, nos duela menos. El tema del deltoides a mí no me gusta mucho porque creo que es una zona que es fácil llegar al hueso, pero bueno, si hay poquita cantidad de medicación se puede utilizar una aguja un poquito más pequeña y sin problema pues se tira para adelante y se consigue sin problema. Vale, como podemos ver, todos en nuestro hombro podemos ver, notamos el final del hueso del acromion, ¿de acuerdo? Y luego abajo podemos ver el punto de inserción del deltoides, pues toda esa zona de medios donde podríamos pinchar. Donde es más fácil pinchar y que menos demos al hueso es tocando el acromion, bajando 2 deditos o 3, depende un poco de la mano, pero bueno, más o menos hay inyección también. La manera de pinchar para que duela menos es, esto tú no te lo puedes autoadministrar, o sí, pero va a ser un poco más complicado, la verdad, pero bueno, sí, esto sería otra persona, sentados en la silla, con los brazos relajados hacia abajo y apoyados en la espalda. Repito, lo más relajados posible y el pinchazo, que ahora explico cómo sería más la técnica como tal del pinchazo. Y después en el glúteo tendríamos que irnos a la parte exterior del glúteo estando sentados. Esto a mí me parece súper práctico para cualquier persona porque es muy fácil pincharte. Este es el típico que vemos en una peli de alergia, fulanito, adrenalina en el muslo, pues más o menos ese rollo, ¿vale? Entonces en la parte de la cara externa del muslo dividimos desde nuestra cadera hasta la rodilla en 3 partes iguales y tendríamos que pinchar en el medio, ¿vale? En la parte externa. Pues eso, sentades y punto, no hay mucho más. Voy a hacer, estoy tardando poquísimo, pero bueno. Y luego los pasos para esto, pues mira, la manera en la que se tendría que hacer es, como os he contado antes, como hay distintos tipos de vial y de manera de presentarse la medicación, tendríamos que, si viene como el que os he puesto antes, que sacamos del mismo bote varias dosis para distintos días, tendríamos que desinfectar la cabeza del vial, ¿vale? Eso con una gasita y alcohol gel se hace perfectamente. Teniendo en cuenta además la pauta de que nos haya dado el médico la concentración, eso sería algo un poco más complicado a explicar, pero que se puede hacer también perfectamente, sacar la pauta que nos han pautado, que nos han prescrito, perdón, y ya está, ¿vale? Después de limpiar el vial, nos desinfectamos las manos y procederemos a la pauta. Se pueden utilizar guantes, pero con el alcohol gel, en principio está bien. Vale, para cargar la pauta de la medicación lo más apropiado sería una aguja limpia para cargar la medicación y luego otra aguja para administrarla. Si no se puede hacer no pasa nada, se intenta cargar lo más limpio posible, se saca la medicación y luego intentamos volver a encapuchar con todo el cuidado del mundo de no contaminar nada y lo dejamos en la pared, en la mesa para poder desinfectar la zona que vamos a pinchar, que es la de ahora, ¿vale? Desinfectamos la zona de punción, lo que os he dicho antes, no hace falta alcohol, una gasita, alcohol gel y desinfectamos la zona, ¿vale? Después, la zona a pinchar. Dependiendo un poco de la zona a la que vayamos a pinchar, deberíamos hacer unas cosas u otras. En general, es estirar la zona
¿vale? Sin tocar la parte desinfectada, por supuesto, porque así la piel va a estar más tersa y la aguja va a entrar mejor, ¿vale? Es verdad que a veces pasa, pues personas más mayores o la piel un poquito más arrugada, menos tersa, pues la aguja hace un poquito de resistencia y hace daño. O sea, a ver, todos los pinchazos hacen daño ya para empezar, pero bueno, molesta un poquito más. Entonces, esa zona sería así, estirando, ¿vale? Sin embargo, el deltoides, lo suyo sería el contrario, como tenemos tan cerca el hueso, pues como chocarnos es bastante molesto, la verdad, sería al contrario, sería dar un pellizco para crear más espacio para pinchar, ¿vale? Eso o una aguja más pequeña, dependiendo de lo que se vaya necesitando y viendo de tus propias necesidades, vamos. Entonces, con decisión y en 90 grados, como he comentado antes, ¿vale? 90 grados me refiero perpendicular por completo a la zona donde vayamos a administrar, ¿vale? A la piel, no, porque si no, no llega o puede ser que quedemos en subcutánea y eso no es lo que queremos. Introducimos la aguja, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿vale? Porque toda esta medicación es intramuscular. Tenemos que aspirar un poquito. Aspirar me refiero a echar el émbolo para atrás y ver si sale sangre. Porque puede ser, que no es muy común, es muy raro, que al meter la aguja entremos justamente en un vasito sanguíneo. Entonces, introducir esa medicación en un vasito sanguíneo no nos va a dar, nos puede sentar mal o nos puede dar un resultado que no, general nos va a sentar mal y no es intramuscular. Entonces echamos para atrás, si vemos que ha salido sangre, damos un pelín para atrás e introducimos la medicación. O sea, damos un pelín para atrás, me refiero que cambiamos de plano, sacamos unos milímetros la aguja y introducimos la medicación. La introducimos lentamente porque duele, ¿vale? O sea, duele, molesta, estamos metiendo presión en un sitio donde ya tenemos presión suficiente, ¿de acuerdo? Después de eso se saca la aguja y no hay que presionar ni masajear. Puede ser que al sacar salga un poquito de sangre, pues porque es una herida y porque hemos rozado a lo mejor algún vasito, pues simplemente limpiamos suavemente y punto, pero no se masajea ni se presiona, ¿vale? Y así sería la administración intramuscular de la hormonoterapia y ya está. Muchas gracias.